Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de la concentración de las disoluciones. Este concepto ya lo hemos visto en otro vídeo, pero aquí lo vamos a repasar y nos vamos a centrar en formas de calcular la concentración de las disoluciones. Bien, pues la concentración de una disolución nos va a indicar la proporción, la cantidad de soluto que tenemos en esa disolución. En este vídeo vamos a ver tres formas de calcular la concentración. La que ya vimos en otro vídeo es la concentración en gramos litro, gramos partido de litro, que es muy fácil de calcular. Masa de soluto en gramos partido de volumen de disolución en litros. Otra forma de calcular la concentración es el porcentaje en masa. Y como se calcula un porcentaje es qué parte cojo del total y por 100, es decir, masa de soluto partido de masa de disolución y por 100. Podemos calcular también el porcentaje en volumen, muy utilizado cuando tenemos líquidos o gases. Y es cambiar las masas por volúmenes, es decir, volumen de soluto partido volumen de disolución y por 100. En ambos casos, es decir, en ambos tipos de porcentaje, tenemos que poner las mismas unidades, es decir, las dos masas tienen que estar en las mismas unidades, o bien gramos o bien kilogramos, por ejemplo, y los dos volúmenes lo mismo, tienen que estar también en las mismas unidades, por ejemplo, o los dos en litros o los dos en mililitros. Vamos ahora a resolver unos cuantos ejercicios de concentraciones. El primero nos dice así: para sazonar un caldo de pescado se deben añadir 16 gramos de sal a 2 litros de caldo. Apartado A. ¿Cuál es la concentración de sal en gramos litro en el caldo? Y apartado B. ¿Qué cantidad de sal contendrán 150 mililitros de caldo? Bien, lo primero que hacemos es empezar a copiar los datos. Me dan la masa del soluto, 16 gramos, porque me hablan de la masa de sal. Y después me dicen 2 litros de caldo. El caldo es el total, por lo tanto es volumen de disolución. Bien, pues simplemente hay que aplicar la fórmula de concentración, ya que lo que nos piden es la concentración en gramos litro en el apartado A. Pues hacemos masa de soluto partido de volumen de disolución. Lo tenemos todo, los 16 gramos y los 2 litros. Dividimos y nos queda una concentración de 8 gramos partido de litro. Apartado E. ¿Qué cantidad de sal contendrán 150 mililitros de caldo? Me piden la masa de sal, por lo tanto me piden la masa de soluto. En un total de 150 mililitros es volumen de disolución porque habla del caldo. Me han dado este volumen en mililitros. En la concentración gramo partido de litro, la concentración, el volumen, suele ir en litros, va en litros. Por lo tanto hay que pasar esos 150 mililitros a litros. ¿Cómo? Dividiendo entre 1000. Pues dividimos entre 1000. Aplicamos la formulita. Masa de soluto partido volumen de disolución va a ser igual a la concentración. Y ese valor de la concentración es un dato, porque lo hemos calculado antes y se trata de la misma disolución, por lo tanto va a estar a la misma concentración. Yo si tengo hecho una sopa en un perolo, en una cacerola, pues va a estar igual de salada que si de esa perola cojo un cazo y me sirvo un plato. Todo va a estar bien disuelto, por lo tanto va a estar a la misma concentración de sal, va a estar igual de salado. Vale, pues sustituimos valores. La concentración la tenemos 8, la masa de soluto es la que me piden y el volumen de disolución lo tenemos, el 0,15. Despejamos la masa de soluto. Como está dividiendo el 0,15, como me estorba ese 0,15 dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Calculamos y nos sale 1,2 gramos de soluto. Vamos ahora al siguiente ejercicio. Calcula el porcentaje en masa de una disolución que se forman cuando se disuelven 10 gramos de soluto en 0,11 kilogramos de disolvente. Me piden el porcentaje en masa de 10 gramos de soluto, masa de soluto,
que tenemos en 0,11 kilogramos y me han dicho de disolvente, masa disolvente. Normalmente, en química solemos usar los gramos como unidad. Si os dais cuenta, aquí tengo el soluto y el disolvente en distintas unidades de masa, por lo tanto hay que pasarlas. Una de las dos hay que pasarla. Como os he dicho antes, en química normalmente usamos los gramos, pues voy a pasar esos kilogramos de disolvente a gramos, multiplicando por 1000. Si hubiéramos pasado los gramos del soluto a kilogramos, también estaría bien y nos saldría el mismo resultado. Bueno, una cosa, como nomenclatura yo suelo utilizar la S para hablar del soluto, la D minúscula para hablar del disolvente y la D mayúscula para hablar de disolución. Vale, pues este ejercicio y todos los ejercicios de porcentajes lo podemos hacer de dos formas. Vamos a ver las dos. Empezamos con la primera forma, que va a ser aplicación de la fórmula que hemos visto antes. Porcentaje en masa igual a masa de soluto partido de masa de disolución y por 100. Sustituimos los valores. La masa de soluto es 10 gramos. Pero ojo, ojito, porque ahora lo que me han dado es masa de disolvente. Y yo lo que quiero es masa de disolución. ¿Cómo se forma la disolución? Sumando el soluto y el disolvente. Por lo tanto, la masa de la disolución es masa de soluto partido de... masa de soluto más masa de disolvente. Y ahora ya sí, sumamos los valores. Y sustituimos y calculamos. Y nos sale un total de 8,33%. Vamos ahora a la segunda forma. Primero voy a calcular la masa de disolución, sumando la masa de soluto y la masa de disolvente. La masa total se calcula sumando masa de solutos más masa de disolvente. Vale, pues esa es la masa total, por lo tanto, hablando en porcentaje, si es el total, esos 120 gramos equivalen al 100%. Como de soluto solo tengo 10 gramos, pues serán el X%. Y lo que tenemos es una regla de 3 directa que se resuelve en cruz. 120 por X igual a 10%. Despejamos esa X, ese 120, como estaba multiplicando, pasa dividiendo, y operamos y nos da el mismo valor que antes, 8,33%. Y vamos al último ejercicio, al último ejemplo. La cerveza es una mezcla de varios ingredientes como agua, malta, levadura, alcohol etílico y otras especies. ¿Qué volumen total de cerveza tiene una lata de 5 grados y 17,5 mililitros de alcohol etílico? Vale, aquí nos dan un dato. Un dato que ya a partir de ahora tenéis que saber. Que cuando estamos hablando de bebidas alcohólicas, los grados de alcohol que tiene esa bebida alcohólica hace referencia al porcentaje en volumen de ese alcohol. Es decir, los grados es la concentración en porcentaje en volumen. Por lo tanto, aquí esos 5 grados equivale al 5% en volumen. Escribimos los datos. Me piden el volumen de la lata, por lo tanto el volumen del total, volumen de disolución. Cuando tenemos una concentración del 5% en volumen, recuerdo otra vez, los grados en bebidas alcohólicas equivalen al porcentaje en volumen. Y me dicen que tenemos 17,5 mililitros de alcohol etílico. El alcohol es una parte del total de la cerveza, por lo tanto, este es un soluto. Volumen de soluto, 17,5 mililitros. Al igual que antes, como es un ejercicio de porcentajes, podemos calcularlo de dos formas. O bien con la formulita, o bien con regla de 3. Vamos a hacerlo de las dos formas y vosotros elegid la que más os guste. La primera forma, la formulita. Porcentaje en volumen igual a volumen de soluto partido volumen de disolución y por 100. El porcentaje en volumen lo tenemos, 5. El volumen de soluto también, 17,5. El que nos falta es volumen de disolución. Y lo dejo como V. Vamos a despejar esa V. Como está en el denominador, la pasamos al otro lado multiplicando. Y ya la tenemos en el numerador. Y ahora ese 5 que multiplica el volumen de disolución nos estorba. Pasa al otro lado dividiendo. Antes he multiplicado 17,5 por 100. Ahora sí,
Ese 5 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Hacemos la división y nos da que tenemos un volumen de disolución de 314 mililitros, o sea, el volumen de la lata. La otra forma, ¿cuál hemos dicho? Por regla de 3. El dato que tenemos es que el 5% es la concentración en volumen, en tanto por ciento en volumen, que es lo que ocupa esos 17,5 mililitros de alcohol. Ese porcentaje es de alcohol. Por lo tanto, 17,5 mililitros son el 5%. Como yo quiero conocer el volumen total de la lata, lo que quiero conocer es el 100%, o sea, 100% es a X. Recordad que con una regla de 3 tiene que estar todo bien colocado, los mililitros con los mililitros en este caso, y los tantos por cientos con los tantos por cientos en este caso. Y como es una regla de 3 directa, resolvemos en cruz. El 17,5 va a multiplicar al 100 y va a ser igual al 5 por X. Esa X está multiplicada por 5, me estorba el 5, pasa dividiendo. Y ya lo único que tenemos que hacer es operar eso y me sale también 314 mililitros. Como veis, los ejercicios de tanto por ciento, ya sea en masa como en volumen, podemos resolverlos o bien con la formulita o bien con una regla de 3 directa. Y con esto y un bizcocho, ¡hasta luego!